Buenas tardes, alumnos. Como pueden percatarse, la clase del día de hoy, 15 de agosto, está siendo grabada por el motivo de que ningún alumno se ha conectado a la clase que estaba prevista y planificada para el día de hoy. Con eso mencionado, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como pueden ver, alumnos, el tema de la clase son las báculas. Las báculas son organulos característicos de las células vegetales, aunque no son exclusivos de ellas. Su estructura es la siguiente. Están rodeadas de lo que es una membrana unitaria o simple llamada tonoplasto y en su interior se encuentran lo que es una sustancia fluida de composición variable. Las váculas pueden ocupar entre lo que es un 5 y hasta un 90% del volumen celular, aunque casi siempre ocupan más de lo que es el 30%. Sus funciones son las siguientes. Desempeñan funciones muy diversas hasta el punto en el que una sola misma célula puede albergar o puede haber más válvulas con funciones diferentes. En este caso, de las células vegetales, las válvulas intervienen en los procesos que vamos a mencionar. Primer proceso, constituyen reservas de sustancias nutritivas que están a disposición de las necesidades de la célula. Actúan como almacenes de productos tóxicos para la célula. Contribuyen al crecimiento de los tejidos por presión de turgencia. Pueden actuar con funciones análogas a los lisosomas cuando contienen enzimas hidrolíticos que degradan diversas sustancias. Constituyen a la que es la homeostasis del interior celular, por ejemplo, mediante el paso de lo que son los protones a través de su membrana para regular el pH. En otras células no vegetales existen válvulas contráctiles. Son características de los microorganismos que viven en medios hipotónicos respecto al interior celular, como diversos grupos de fructosos. En estos organismos, el agua del interior tiende a lo que es entrar en el citoplasma para compensar las presiones osmóticas. En este caso, la válvula contráctil se encarga de eliminar el exceso de dicha agua que ingresa. Tenemos la envoltura nuclear. La existencia de envoltura nuclear es una característica diferencial que identifica las células eucariotas. En este caso, solo células eucariotas disponen de dicha envoltura nuclear. Aunque no suelen considerarse un organulo, tanto su estructura membranosa como su función es suficientemente específica y permiten incluirla al final de este aporte sobre lo que son los organulos limitados por las membranas. Su estructura es la siguiente. Está formada por una doble membrana que tiene continuidad con la del retículo endoplasmático y que rodea completamente lo que es el núcleo de la célula, limitando el núcleo plasmático o el núcleo plasma. Y podemos distinguir lo siguiente: la membrana nuclear externa con ribosomas y en contacto con el citoplasma, espacio perinuclear conectado con lo que es el lumen del retículo, la membrana nuclear interna en contacto con lo que es el nucleoplasma. Asociada a la envoltura nuclear se encuentra también lo que es la lámina nuclear, que es una red de filamentos de proteínas que intervienen en los procesos de disgregación y regeneran lo que es la envoltura nuclear durante lo que es la división celular. La envoltura nuclear presenta un gran número de poros, a través de los cuales se realizan los intercambios de sustancias entre lo que es el citoplasma y el nucleoplasma. La figura de esta página muestra lo que es la estructura de los poros. Como pueden ver aquí en esta figura, se muestra lo que son los poros. En ella podemos observar cómo la membrana que forma la envoltura nuclear se cierra sobre sí misma y deja un hueco central. Este hueco está limitado por las diversas moléculas de proteína.
Su función es la siguiente. Para comprender las funciones de la envoltura nuclear debemos tener en cuenta dos aspectos. Lo que es la importancia biológica del ADN hace necesario que exista un compartimiento donde se pueda albergar dicha información de lo que es el ADN. En este caso, para los cromosomas que los separe de numerosas sustancias presentes en lo que es el citoplasma que podrían alterar lo que es la estructura. Para el desarrollo de las actividades celulares que tienen lugar en el núcleo, se requiere una gran cantidad y variedad de proteínas, enzimas que intervienen en la que es la replicación del ADN y su transcripción a ARN o proteínas histonas que estabilizan lo que es la estructura de los cromosomas. Todas las proteínas que sintetizan o se sintetizan en lo que es el citoplasma, por lo que se necesitan mecanismos que permitan el paso hacia el núcleo. La envoltura nuclear permite el paso de sustancias a través de ella, de un modo selectivo. En este caso, las moléculas de dimensiones pequeñas como los nucleótidos o incluso los que son las histonas pueden pasar a través de lo que son los poros. Ok, alumnos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con respecto a la clase. Como pueden ver, estuvimos hablando de lo que son las válvulas y lo que es la envoltura nuclear en el día de hoy, tanto su estructura como sus funciones, características, entre otras menciones que hemos dicho hoy. Con eso vamos a pasar a explicar lo que es la tarea que tienen que realizar para el día de hoy. Para el día de hoy tienen que realizar la siguiente actividad. Ok, para la tarea en clase tienen que responder lo que son las tres preguntas que están siendo proyectadas en este momento y se encuentran en lo que es cargado en la plataforma. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es el tonoplasto y cuál es su función en lo que es la vácula? Ya lo hemos mencionado, todas estas preguntas están hechas a base de la clase que hemos impartido el día de hoy. La segunda pregunta es menciona dos funciones principales de las váculas en las células vegetales. Y la tercera pregunta, ¿qué diferencias existe entre lo que es una vácula contractil y una vácula digestiva? Esas son las tres preguntas que tienen que responder para lo que es la actividad en clase. Para la actividad en casa tienen que realizar la siguiente actividad. Que es investigar y explicar cómo funcionan los poros nucleares en el transporte de las sustancias. Eh, ya lo hemos mencionado también en la clase del día de hoy, pero tienen que investigar un poquito más de este tema y explicar cómo funcionan más en sí los poros nucleares en el transporte de las sustancias. Con eso mencionado, damos por finalizada la clase del día de hoy, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a las actividades asignadas, tanto en clase para en casa o a la clase en sí, pueden contactarse conmigo mediante la plataforma. Ha sido un gusto, alumnos. Hasta la siguiente clase.